bendiga, soy su hermana en Cristo Leticia Sosa, miembro de la Iglesia Presbiteriana Montclair en Isabela, y en este momento quiero compartir con ustedes una reflexión basada en las Escrituras como parte de la serie Puertas Cerradas, Corazones Abiertos a la Palabra, reflexiones de fe, amor y esperanza en tiempos del COVID-19. Y esta reflexión va a estar basada en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, los versos del 19 al 23. Y la Escritura lee de la siguiente manera. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esta hermosa escritura que nos ha sido legada, de ella quiero reflexionar sobre algunos aspectos de la misma. En primer lugar, los discípulos se encuentran reunidos como parte de la jornada después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Era el tiempo de Pascua. El mismo día, como ya mencioné, que los discípulos vieron la tumba vacía, que María vio a Jesús. Los discípulos entraron en un cuarto en Jerusalén con puertas cerradas. Y estas puertas cerradas, como nosotros también las estamos viviendo, reflejan el miedo de los discípulos, pero también demuestran el poder del Cristo resucitado, que no se puede contener por una tumba de piedra, pero tampoco por una puerta con llave. Pero primero quiero trabajar lo que es el miedo. ¿Por qué los discípulos tenían miedo? Es sorprendente que los discípulos y las discípulas tengan miedo, porque Pedro ha visto y ha creído. María Magdalena ha hablado con el Cristo resucitado y les ha contado a los demás discípulos y discípulas de su experiencia. Sin embargo, aún después de que se haya visto y se haya creído, los discípulos y las discípulas tenían miedo. Estaban traumatizados por la crucifixión, estaban atemorizados por la posibilidad de que los enemigos de Jesús ahora se puedan dirigir a ellos. Y no era una mera posibilidad, era una realidad. El miedo tenía mucha razón de ser. Por otro lado, aparece Jesús. Y lo primero que les demuestra es que su poder es tan grande que ha podido resucitar. Y si ha podido ser lo suficientemente poderoso como para salir de una tumba de piedra, también es lo suficientemente poderoso para entrar a través de una puerta y declarar las palabras más importantes y más necesarias que los discípulos y discípulas podían escuchar. Paz. Nada que podamos decir en medio de un momento de ansiedad, de nerviosismo, de preocupación, nos puede tranquilizar más que la palabra paz. Podemos dar muchos consejos, podemos dar muchas sugerencias, pero lo que necesitaban los discípulos en ese momento y lo que estamos necesitando nosotros también hoy es paz. Y luego de esa palabra tan sencilla, corta, nuevamente también la repite: paz a vosotros. Y les da una encomienda. El temor o el miedo de los discípulos pudiera desanimarnos a nosotros de alguna manera, porque ellos están actuando como si su líder estuviese muerto. Pero no, su líder estaba vivo. Y ese líder tenía que encontrarse con ellos para decirles: recuerden que ya yo les había dicho algunas cosas relacionadas a lo que yo tendría que vivir. Y lo dice con su presencia. 3 puntos finalmente quiero compartir con ustedes. El primero es precisamente relacionado con el miedo. Así como los discípulos, luego de la crucifixión y resurrección de Jesús, nosotros también estamos reunidos. En nuestro caso estamos en los hogares,
Pero igual ¿con miedo a qué? A contagiarnos de una enfermedad, a que nuestros familiares, amistades, conocidos se contagien de una enfermedad de la cual poco se sabe. Estamos enfrentándonos a ellas con medidas de prevención, enfrentando a algunos con medidas para poder salir de esa enfermedad. Simple y sencillamente estamos enfrentando cosas que de verdad nos deberían producir mucho miedo. Sin embargo, aunque el miedo puede ser un sentimiento muy natural y obvio por lo que estamos pasando, Dios no quiere que nos dejemos apoderar por el miedo. Y con el miedo, la ansiedad, la tristeza, la preocupación excesiva, que no es otra cosa precisamente que la ansiedad y la depresión. Y entonces, ¿qué quiere Dios? Pues el segundo punto es precisamente lo que quiere Dios. Quiere que tengamos paz, que tengamos la capacidad de ver que en medio de la tribulación Él se hace presente para traernos la paz que necesitan nuestros corazones. Así como Él fue poderoso para que la piedra fuera removida y volver a la vida, traspasar una puerta y declarar paz hacia los discípulos y discípulas atemorizados, así también Él puede traspasar ese miedo que tenemos por el tiempo que estamos viviendo y brindarnos la paz. No olvidemos que nosotros hemos experimentado, como experimentaron también los discípulos, la resurrección, la muerte y resurrección de Jesús. ¿Para qué? Para que traernos salvación y traernos sanidad. Si nosotros hemos experimentado esa verdad tan gloriosa, entonces el miedo puede ser dominado y experimentar la paz que permite preocuparnos y ocuparnos para cuidarnos, pero también nos permite confiar en que Dios nos protege y ayuda en cualquiera sea la situación, por más adversa que sea. Finalmente, hasta los psicólogos recomiendan preguntarse en medio de un problema o adversidad, ¿qué provecho obtendré luego de lo que estoy viviendo? ¿Te has preguntado eso? Te invito a que lo hagas. Después de la cuarentena y el toque de queda por causa del COVID-19, ¿qué experiencia habremos vivido que nos ayudarán a ser mejores personas, mejores familias, mejores ciudadanos, mejores cristianos y cristianas? En el caso de los discípulos de Jesús, recibieron una promesa muy importante para ellos y para nosotros también, el Espíritu Santo. Y también recibieron la encomienda de vivir y servir como Jesús vivió y sirvió. Qué gran encomienda y qué gran responsabilidad. Algún día, muy pronto, miraremos todo lo vivido y si hacemos el ejercicio con responsabilidad y con mucha sinceridad, podremos evaluarnos y ver cuánto hemos crecido como persona y cuánto debemos ayudar a otros y a otras. Por eso, porque Dios está con nosotros y porque algo Él quiere que tú obtengas en este tiempo tan difícil, comparto contigo paz. Que Dios te bendiga.